están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. A continuación revisemos los titulares del programa de hoy. Yamandú Orsi, del Frente Amplio, triunfó en el balotaje presidencial de Uruguay, devolviendo a la izquierda al poder tras un lustro de gobierno de derecha bajo Luis Lacalle Pou. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, extendió por un año más la declaración que considera a Nicaragua una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania expresaron preocupación por el plan de Irán de instalar más centrifugadoras para su programa nuclear. En Colombia, miles de ciudadanos protestaron contra el gobierno izquierdista de Gustavo Petro, sus reformas en salud y pensiones y el supuesto diálogo de paz con grupos armados. Vamos ahora con el desarrollo de la información. Yamandú Orsi, del Frente Amplio, triunfó en el balotaje presidencial de Uruguay, devolviendo a la izquierda el poder tras un lustro de gobierno de derecha bajo Luis Lacalle Pou. Con promesas de diálogo nacional y consensos, Orsi enfrentará desafíos como la inseguridad y el alto costo de vida, en un contexto donde su partido no cuenta con mayoría parlamentaria, lo que lo obliga a buscar acuerdos con la oposición. Yamandú Orsi, candidato del Frente Amplio, ganó el balotaje presidencial en Uruguay, marcando el retorno de la izquierda tras 5 años de gobierno de derecha liderado por Luis Lacalle Pou. Con el 98.95% de los circuitos escrutados, Orsi obtuvo 1.183.196 votos frente a 1.090.194 de su rival Álvaro Delgado, según informó la Corte Electoral. Este resultado consolida el regreso del Frente Amplio al poder tras 3 mandatos consecutivos que se interrumpieron en el 2020. En su discurso de victoria, Orsi, un profesor de historia de 57 años, prometió un gobierno de diálogo nacional, buscando integrar al país a pesar de las diferencias. Voy a ser el presidente que convoque una y otra vez al diálogo nacional para encontrar las mejores soluciones, afirmó ante una multitud que celebraba en las calles de Montevideo. El presidente saliente, Luis Lacalle Pou, quien mantiene un nivel de aprobación cercano al 50%, felicitó a Orsi y se comprometió a facilitar una transición ordenada. Sin embargo, Orsi enfrenta desafíos como el alto coste de vida y la delincuencia, principales preocupaciones de los uruguayos. El Frente Amplio no contará con una mayoría parlamentaria, lo que obligará a Orsi a buscar consensos con una oposición fortalecida. Prometiendo un cambio seguro que no será radical, su gestión estará marcada por la necesidad de acuerdos en un país reconocido por su estabilidad democrática. La influencia de José Mujica, expresidente de izquierda, hoy de 89 años, fue clave en la campaña de Orsi. Y en un reciente artículo de opinión en el Financial Times, Walter Molano, economista jefe de BCP Securities, analiza cómo las reformas microeconómicas impulsadas por el presidente argentino Javier Milei podrían significar un punto de inflexión en la trayectoria histórica de la economía del país. Molano argumenta que lejos de centrarse exclusivamente en planes macroeconómicos fallidos del pasado, el enfoque de Milei en los problemas estructurales y microeconómicos podría ser la clave para cambiar el rumbo de Argentina. Molano destaca que los programas de estabilización macroeconómica implementados desde 1952, que incluían políticas como la indexación, fracasaron por no abordar las complejas regulaciones y estructuras que fomentaban la inflación y la ineficiencia. En contraste, Milei ha priorizado la eliminación de estas barreras a través de reformas institucionales lideradas por el economista Federico Sturzenegger.
Un ejemplo concreto es la distribución directa de beneficios sociales, eliminando intermediarios como la Cámpora, una organización política asociada al peronismo. Esta medida ha incrementado el monto neto recibido por los beneficiarios y reducido la influencia clientelista. Asimismo, proyectos como el superpuerto en San Antonio del Oeste, en la provincia de Río Negro, buscan romper el dominio histórico de puertos ineficientes y estimular la competitividad en el sector exportador. Molano también subraya el potencial del régimen de incentivos RIGI, que ofrece beneficios fiscales y aduaneros para fomentar inversiones a largo plazo. Estas políticas centradas en resolver problemas estructurales buscan reducir los costos de transacción y frenar las presiones inflacionarias. El autor concluye que esta nueva etapa podría marcar un cambio significativo en la política económica argentina, al liberar a la población de las cadenas impuestas por un sistema político históricamente dominado por el peronismo. Según Molano, este enfoque microeconómico representa una oportunidad única para Argentina de superar décadas de inestabilidad y entrar en una era de crecimiento sostenido y mayor libertad económica. Y ahora les contamos que Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, habló en el programa En Contexto de TV Libertad sobre el posible acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, señalando que es beneficioso para todos los implicados. Además, también se refirió sobre la reticencia de Francia a este convenio. La principal razón por la que genera resistencia es porque Francia siempre ha estado reticente a este acuerdo. Percibe que las empresas francesas perderían con respecto a la situación actual y es el gran escollo dentro de la Unión Europea. Sin embargo, el acuerdo de Mercosur es un acuerdo que es beneficioso para todo el mundo. Hay que entenderlo como un acuerdo que hemos visto en el pasado ejemplos similares en los que se ha dado un fortalecimiento del crecimiento de las exportaciones por parte de las dos áreas, ¿no? Y en Estados Unidos, por ejemplo, pues la renegociación del NAFTA fue muy exitosa. Por lo tanto, el problema en la Unión Europea está centrado básicamente en Francia. También ahora probablemente Italia tenga reservas, pero hay que recordarles a todos que es un acuerdo muy positivo. Y por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, extendió por un año más la declaración que considera a Nicaragua una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos. Esta medida, vigente desde el 2018, responde a la represión del régimen de Daniel Ortega, el desmantelamiento de instituciones democráticas y el uso de tácticas autoritarias. Esto coincide con la aprobación inicial de una reforma constitucional en Nicaragua que otorga poderes absolutos a Ortega y Murillo, generando preocupación internacional y críticas por la crisis de derechos humanos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió extender por un año más la declaración que califica a Nicaragua como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos, según un comunicado emitido este viernes por la Casa Blanca. Esta medida, inicialmente establecida en el 2018 durante la administración de Donald Trump, se justifica por la represión violenta de la dictadura de Daniel Ortega contra las protestas iniciadas en abril de ese año, así como por el continuo desmantelamiento de instituciones democráticas, el uso de tácticas represivas y el socavamiento del Estado de Derecho por parte del régimen de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. El anuncio llega un día después de que la Asamblea Nacional Nicaragüense aprobara en lo general una reforma constitucional que otorga poderes prácticamente absolutos a Ortega y Murillo, consolidando su control sobre los órganos políticos del país.
La reforma, que aún requiere una segunda aprobación en enero del 2025, ha sido ampliamente criticada, incluida una alerta de la ONU que advirtió sobre un agravamiento de la crisis de derechos humanos en Nicaragua. La situación en el país ha generado preocupación internacional, especialmente tras la expulsión de críticos al régimen como el Monseñor Carlos Enrique Herrera, el tercer obispo desterrado en el último año. Ortega ha rechazado las críticas externas y acusó a la comunidad internacional de injerencia. Con esta extensión, Estados Unidos refuerza su postura frente a lo que considera un régimen autoritario, en un momento donde la represión y el control político en Nicaragua parecen intensificarse. Y ahora nos vamos a Colombia, donde miles de ciudadanos protestaron contra el gobierno izquierdista de Gustavo Petro, sus reformas en salud y pensiones y el supuesto diálogo de paz con grupos armados. Los manifestantes denunciaron corrupción, ineficacia y alertaron sobre las reformas dañinas del mandatario, reflejando un descontento creciente y el fortalecimiento de la oposición de cara a las elecciones del 2026. Miles de colombianos se movilizaron en diversas ciudades del país para expresar su rechazo al gobierno izquierdista de Gustavo Petro y las reformas propuestas por su administración. Las principales concentraciones se dieron en Medellín, Cali y Bogotá, con pancartas que pedían un juicio político contra el mandatario y advertían sobre un posible rumbo hacia la situación de Venezuela. La movilización fue respaldada por figuras de la oposición como el senador Miguel Uribe Turbay, quien destacó la importancia de estas manifestaciones para unificar a los colombianos en contra de la corrupción, la violencia y lo que denominó reformas dañinas de la administración de izquierda. El general retirado Eduardo Zapateiro, quien lideró el ejército durante el gobierno de Iván Duque, también participó en las marchas, enfatizando la necesidad de unión para las elecciones del 2026. Zapateiro instó al gobierno a detener lo que calificó como reformas nefastas y a priorizar el bienestar del país por encima de intereses políticos. El gobierno izquierdista de Gustavo Petro es cuestionado por impulsar reformas en el sector salud, buscando cambiar el sistema actual administrado por el sector privado por uno público y estatal. Además, la administración busca reformar el sistema de pensiones, colocando en un solo sistema al régimen público y privado. El mandatario también es criticado por promover un supuesto diálogo de paz con grupos beligerantes, como el Ejército de Liberación Nacional, planteando dudas sobre su compromiso con la ciudadanía. Por ello, estas marchas reflejan el descontento de una parte significativa de la población colombiana con las políticas del actual gobierno, así como el creciente movimiento de oposición en torno a figuras clave. Los reclamos giran en torno a la percepción de corrupción, ineficacia y temor por el futuro político del país sudamericano. Con esta información cumplimos con la primera pausa del programa. Volvemos enseguida con más. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Que Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania expresaron preocupación por el plan de Irán de instalar más centrifugadoras para su programa nuclear. Las potencias instaron a Teherán a cooperar y regresar al diálogo, señalando que la expansión nuclear carece de justificación pacífica creíble. Este desarrollo aumenta las tensiones internacionales, dado el potencial uso del uranio enriquecido para armas nucleares. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania han expresado su seria preocupación por los planes de Irán de instalar una nueva serie de centrifugadoras para su programa nuclear, instando a Teherán a retomar la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica.
El anuncio iraní se produjo tras la adopción de una resolución de censura contra la República Islámica, promovida por estas 4 potencias occidentales durante una reunión de la Junta de 35 Naciones de la OEA el pasado jueves. Observamos con seria preocupación el anuncio de Irán. En lugar de responder a la resolución con cooperación, planea responder con una mayor expansión de su programa nuclear de formas que no tienen una justificación pacífica creíble, señalaron los países en un comunicado conjunto difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos. En el comunicado, las naciones instaron a Irán a regresar al camino del diálogo y la cooperación con el organismo. Las centrifugadoras son esenciales para el enriquecimiento de uranio, un proceso en el que el material en forma gaseosa se rota a altas velocidades para aumentar la producción del isótopo fisible U-235. Este elemento puede ser utilizado para generar energía nuclear, pero también es un componente clave para fabricar armas nucleares. La expansión del programa nuclear iraní intensifica la tensión internacional, ya que las potencias occidentales cuestionan las intenciones pacíficas de Teherán y recalcan la necesidad de garantizar la transparencia y la supervisión internacional para evitar la proliferación de armas nucleares. Y en otras noticias, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos arrestaron a 3 sospechosos en relación con el asesinato del rabino israelí moldavo Zavi Kogan, informó este domingo el Ministerio del Interior emiratí. Aunque no se revelaron detalles sobre los detenidos, el gobierno señaló que se usarán todas las facultades legales para responder con firmeza a cualquier acto que amenace la estabilidad social. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu condenó el hecho como un acto terrorista antisemita atroz y aseguró que Israel trabajará para llevar a los responsables ante la justicia. Kogan, de 28 años, residía en Emiratos Árabes Unidos y era miembro del movimiento judío ortodoxo Shabbat. Su desaparición fue reportada el jueves y su cuerpo fue hallado el domingo en la ciudad de Al Ain, cerca de la frontera con Omán. La investigación, que involucra a agencias israelíes, ha generado especulaciones sobre una posible participación iraní, aunque la embajada de Irán en Emiratos Árabes Unidos negó categóricamente dichas acusaciones. El asesinato ocurre en un contexto delicado para la comunidad judía en Emiratos Árabes Unidos, que ha ganado visibilidad desde los acuerdos de Abraham del 2020, pero que se enfrenta a mayores riesgos de seguridad tras el ataque del grupo terrorista Hamas contra Israel el 7 de octubre del 2023 y el posterior conflicto en Gaza. Ayub Kara, político israelí que promueve relaciones económicas con el mundo árabe, afirmó que la comunidad judía en Emiratos Árabes Unidos está en shock, pero subrayó que los lazos entre ambos países continuarán. Mientras tanto, Israel emitió recomendaciones para que sus ciudadanos en Emiratos minimicen movimientos y eviten lugares relacionados con comunidades judías o israelíes. La Casa Blanca condenó el asesinato y reafirmó su compromiso de trabajar con Israel y Emiratos Árabes Unidos para garantizar la seguridad en la región. Y por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó la producción masiva del misil hipersónico Oreshnik tras emplearlo en un ataque contra la ciudad ucraniana de Dnipro. El Oreshnik es un misil balístico de alcance medio con capacidad nuclear y un rango de 3.000 a 5.500 kilómetros. Este armamento representa una amenaza estratégica, especialmente para Ucrania y otras regiones en su radio de alcance. Putin justificó el reciente uso del Oreshnik en respuesta a las maniobras defensivas de Ucrania realizadas con misiles suministrados por países occidentales. La decisión de producir masivamente de este misil refuerza la postura agresiva de Moscú en la invasión de Ucrania. El desarrollo y despliegue del Oreshnik incrementan las tensiones internacionales, intensificando la invasión y alarmado a países occidentales que han advertido sobre las implicaciones de un armamento tan avanzado y sus posibles usos futuros. Nos separamos por unos instantes, regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino.
un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. Hugo Hacha, investigador del Centro para una Sociedad Libre y Segura, especialista en defensa, política exterior, investigación y estrategia, habló para el programa En Contexto de TV Libertad, donde se refirió sobre la autorización de Estados Unidos a Ucrania para utilizar los misiles ATACMS y las implicaciones que esto tiene en la invasión rusa. Lo que ha sucedido es una narrativa desde el punto de vista político que tiene que ver con las dinámicas del proceso de la post-elección, el resultado que tiene a Donald Trump como presidente electo, de una administración Biden que tiene un gran signo de interrogación sobre su cabeza. El ATACMS ya está en servicio con las Fuerzas Armadas ucranianas hace más de un año, porque hace más de un año el Comité de Servicios Armados del Senado, presidido por el senador Wicker, fue muy claro al respecto. Y el representante Turner, chairman del Comité de Inteligencia también. ¿Por qué se demoró tanto la administración en hacer efectiva la autorización de sistemas que ya habían sido autorizados por el Congreso? Y además, ¿por qué Legacy Media insiste de manera machacona en nombrar al sistema ATACMS como si se tratara de un sistema de largo alcance estratégico? Vuelvo a reiterar, el ATACMS es un misil táctico que incrementa, hace más largo el alcance de un sistema de artillería preexistente que lo tienes en pantalla, que se llama el HIMARS, que es una plataforma de lanzamiento múltiple. De allí a ser un misil balístico intercontinental, como el que usó el RB-26, que sí usó Vladimir Putin para alcanzar la ciudad de Dnipro, son dos historias diferentes. Pero ahora, y esto tú eres absolutamente consciente siendo una profesional de la comunicación, ¿cómo vas a reprocharle a Putin la ruptura de condiciones con respecto al uso de armamento estratégico si la narrativa impuesta en Occidente es que ya Estados Unidos había autorizado el uso de sistemas de largo alcance? Espero que esto clarifique un poco la situación, porque creo y reitero, hemos jugado el juego de Vladimir Putin y Occidente ha vuelto a perder, porque le ha dado a Putin la justificación necesaria para introducir vectores realmente de alcance estratégico en un conflicto sin sufrir las consecuencias que hubieran sido de esperar. Así llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece ahora en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir también en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, en donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Hasta luego.